Este es un gran día. Yo debo de decir que estoy realmente muy contenta con la presentación de este libro que tenemos aquí físicamente. Es un día especial. Me da mucho gusto contar con la presencia de Erika Pani, de Rodrigo Moreno, para presentar el libro de Oscar. Este día particularmente satisfactorio para mí porque yo tuve el gusto de conocer a Oscar desde la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde entonces fue uno de mis alumnos más destacados y a partir de ahí he podido ver la trayectoria académica de Oscar y puedo decir sin duda que es un gran historiador, que hoy ya es mi colega aquí en el Instituto Mora, y creo que es una oportunidad extraordinaria el que podamos empezar a dar a conocer el que creo que va a ser un libro que va a marcar una diferencia en los estudios en general sobre las revoluciones y en particular, desde luego, sobre el movimiento revolucionario en la Nueva España. Tenemos para presentar el libro la presencia de dos grandes amigos, colegas, extraordinarios historiadores, Erika Pani, Rodrigo Moreno, a quienes, bueno, realmente no es necesario hacer grandes presentaciones. Erika Pani es del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, Rodrigo Moreno del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entonces, si les parece bien, vamos a dar paso a los comentarios primero de Erika Pani, después de Rodrigo Moreno. Más adelante daremos la oportunidad a Oscar de hacer algún comentario acerca de su propio libro y lo que el destino nos depare. Después de eso, a ver en el tiempo cómo vamos, tal vez haya oportunidad de comentar o preguntar alguna cosa. Así que, sin más, Erika, adelante. Muchísimas gracias, Matilde, por tan amable presentación y muchísimas gracias por haberme invitado a presentar este libro. Realmente pocas cosas son tan bonitas como presentar un libro que uno leyó como tesis, ¿no? Y sobre todo, darse cuenta que es un trabajo más enjundioso, más sofisticado y más contundente. Entonces, la tesis ya era muy buena, el libro es todavía mejor. Entonces, en este paso que mencionaba Matilde, que en el caso de Oscar fue bastante y eficaz de alumno a colega, vemos que ese camino andado ha sido muy provechoso y bueno, es un enorme gusto. Oscar hace un estudio en este libro a profundidad de un tema que estaba ahí cuando leíamos sobre la independencia, ¿no? El tema de los indultos, de los perdones hacia sobre todo los insurgentes, pero lo estudia de manera, creo que distinta, ¿no? Mientras que es un tema presente, pero más bien marginal, ¿no? Que está ahí un poco cuando se habla de la política virreinal, realista, durante la guerra de independencia, están los indultos, pero parece que ahí están, los proclaman, los vuelven a proclamar, otra vez los proclaman, y no parece que surtan ningún efecto, esta especie de recurso accidental, incluso bastante inútil y de cierta manera aislado de una práctica jurídica y política de muy antigua y de muy densa raigambre, ¿no? Entonces, lo que hace Oscar es rescatar este contexto, ¿no? De lo que representa la política de la extensión de los indultos y de la indulgencia en el muy largo, yo diría incluso, tiempo, y con esto contextualiza esta historia, ¿no? Y le da sentido a esas cosas que más o menos aparecían de que se habían indultado, que si no, se había acogido al indulto, pero luego había vuelto a tomar las armas, etcétera, ¿no? Entonces, contextualiza, por un lado, como les decía, esta larga historia, y por otro,
estudia a profundidad el uso que se hace de este recurso durante la Guerra de Independencia en Nueva España, advirtiéndonos desde el principio que el uso que se hace es muy amplio, yo diría sorprendentemente amplio. El virrey de Apodaca dice, por ejemplo, que él ha extendido 41.500 indultos. El nieto habla de hasta 60.000 indultos. Entonces, realmente estamos hablando de una práctica que no tiene absolutamente nada de marginal y que como historiadores, pues debemos agradecer que Óscar se haya hecho cargo de digamos, presencia casi avasalladora en lo que normalmente pensamos, yo creo que con razón también, como una guerra cruenta, sangrienta, larga e intransigente, ¿no? Entonces, esta división de la población de la Nueva España, esta guerra civil que es la que pone fin al gobierno de la monarquía católica en el virreinato, tiene también este lado de esta política, como la describe Óscar, de dulzura, de conciliación, de esfuerzos por unir lo que se ha separado, ¿no? Entonces, lo que hace Óscar, como les decía, es un análisis de un instrumento más, pero un instrumento muy importante dentro de la caja de herramientas del rey, ¿no? Que ha sido usado para la pacificación después de las conquistas, incluso de conquistas de enorme violencia, y que al parecer siglo XIV, siglo XV funcionan de manera, yo diría, casi sorprendente. Claro que es difícil, habrá que meterse cuáles son los resentimientos que quedan, ¿no? Las heridas que no sanan después de estas conquistas violentas, pero por lo menos en la superficie parece que el indulto, la gracia, ponen, ¿no? Vuelven a meter las aguas a su cauce y las cosas con un cambio de gobierno, en muchos casos muy significativo, podemos pensar en las guerras de religión, incluso después de eso hay una especie de tersura, de orden restablecido después de este mundo vuelto al revés. Es un instrumento que funciona. El hecho de que en esta monarquía transoceánica el virrey puede también tomar la iniciativa para resolver problemas locales, ¿no? Entonces, como, digamos, esta lógica familiar rebasa, ¿no? Realmente tiene una expresión institucional en este aparato, digámosle, burocrático de la monarquía católica. O sea, estamos lejos de este rey que, por ser rey, pensemos en el francés, porque no ha sido consagrado y puede incluso curar, no poner las manos y curar enfermedades. Este sí es el rey justicia, pero este rey justicia y rey, perdónenme la cursilería, de amor, puede actuar a través de estos personajes que lo representan ultramar, y lo hacen de manera, yo diría, bastante eficiente en el siglo, ¿no? El siglo XVIII. A mí me sorprendió 1700, la década de 1760, cuando en México hay estas revueltas tras la expulsión de los jesuitas. 7 de las 8 indulgencias que se proclamaron son de iniciativa virreinal. Entonces, obviamente hay una definición local de qué es lo que se tiene que hacer con este tipo de política, ¿no? Entonces, lo que vemos en este libro, como les digo, interesantísimo, que además tiene una virtud que para mí es notable, es que Óscar le entra al análisis muy minucioso tanto de los textos de estas medidas como de la puesta en práctica, y luego pone todo esto en un marco que nos da una idea de la dimensión real de esta práctica, ¿no? Cuántos fueron, cómo se proclaman en el tiempo, ¿no? Estos cuadros que resumen una cantidad enorme de información y nos dan una idea del lugar que ocupa este recurso en la política virreinal
ahora sí, en tiempos, yo diría casi de desesperación, ¿no? No solo de guerra, en los que los fundamentos del régimen están siendo cuestionados y en algunos casos resquebrajados, ¿no? Entonces, esas medidas de dulzura, de suavidad, de clemencia, en estas coyunturas, como nos digan, no solo de gran violencia, sino en las cuales se desarman las lógicas del sistema, ¿no? Entonces, en ausencia del rey, ¿qué pasa con la capacidad de indultar del virrey? Y ahí tenemos el caso fascinante de Iturrigaray, que Oscar analiza con gran precisión, en el que hay una enorme discusión entre el virrey, bueno, en el Real Acuerdo, entonces el virrey, la audiencia, estos letrados, y que terminan diciéndole al virrey que no puede hacer tal cosa, y el virrey va y la hace. Entonces, creo que ahí nos habla ya, digamos, de esta, como casi inmediatamente, o sea, estamos hablando de 1808, las lógicas del sistema están ya trabadas, están ya muy debilitadas, ¿no? Por otra parte, se resquebraja con los fundamentos del régimen la comunidad política como una comunidad que se define por su lealtad al rey, ¿no? Y que va a ser reemplazada por la soberanía de la nación. Entonces, por un lado, vemos que se traspasa la facultad de indultar al nuevo soberano, que es la nación, ¿no? Que se expresa a través de las cortes y se sigue usando de manera, digamos, muy recurrente, al tiempo que en la Nueva España se está forjando un imaginario de nación alternativa, que es la nación americana, ¿no? Entonces ahí también, digamos, hay un quiebre importante que uno encontraría quizás sorprendente, que se siga recurriendo al mismo recurso, al mismo instrumento. Entonces, yo después de la lectura de este libro tan provocador, me quedo con una serie de dudas, que es lo que hace un buen libro, ¿no? Un buen libro nos explica muchas cosas y nos obliga a preguntarnos otras, ¿no? Y es sobre la eficacia, ¿no? Este instrumento había sido de quien lo despliega, es obviamente un instrumento eficaz, porque si no, ¿por qué seguirían recurriendo a él? ¿Y qué tanto en un contexto de violencia, de represión, donde son la violencia y la represión las que están definiendo gran parte de la dinámica de las relaciones entre bandos opuestos, y estas poblaciones que se quedan un poco atrapadas entre los dos contendientes? ¿Qué tanto es posible un borrón y cuenta nueva, que es lo que a fin de cuentas entraña el indulto, ¿no? Las medidas de clemencia terminan siendo algo muy distinto cuando no estamos hablando ya del padre generoso tratando de apaciguar a la familia alebrestada. Me quedo con la sensación, pero ya nos dirá Oscar, que lo que le interesa son estas tensiones que nacen de la contradicción y cómo se solventan o no a través de la proclamación y la implementación de estas medidas de clemencia. Yo lo que me quedé es con la duda de las posibilidades del éxito. Creo que Oscar, como el conde del Venadito, piensa que la cosa tenía salida, ¿no? Que sí, que estas medidas de indulgencia iban a pacificar a la nación, digamos, a la Nueva España alebrestada e insurrecta. Entonces, bueno, yo soy una tramposa, porque ya sabemos qué pasó, pero yo le preguntaría a Oscar si él cree, como los abogados del indulto, que se justificaba su fe en el instrumento para poner fin a la rebelión, aunque la independencia, incluso para el conde del Venadito, no estaba a la vuelta de la esquina.
y le preguntaría, pues esta fe se finca nada más en una memoria histórica o se finca en otra cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora Rodrigo Moreno tiene la palabra. Muchísimas gracias, querida Matilde, por la presentación y a Oscar por la invitación a esta mesa de celebración. Como ya lo decía tanto Matilde como Erika, además es una mesa de lujo, incluido el autor. Yo coincido en que es motivo de celebración, por lo menos por tres razones. Primero, por el autor. No es que me vaya a poner aquí celoso por Matilde, pero yo creo que también conocí a Oscar más o menos en los mismos años. Seguramente fue mi segundo o tercer grupo como ayudante de profesor. Y ya desde entonces, es decir, hace más de 15 años, he comprobado desde entonces y sucesivamente su como pausada agudeza, su filosa crítica, su discreta y profunda capacidad de dominar el oficio. Y yo creo que con esta publicación se cierra un ciclo formativo de una manera que no podría ser más exitosa. Entonces, ese es el primer motivo de celebración. El segundo es por la tesis, porque que una tesis culmine en libro es también un suceso digno de celebración. Y yo creo que ese tránsito también constata como la plena madurez del autor que domina un estilo y una época y que navega las procelosas aguas de las muchas historiografías con las que dialoga Oscar y de las que se beneficia tanto como él a ellas. El tercer motivo es por el público lector, si es que ustedes no se han acercado al libro y más allá de esta sala, es decir, porque por fin el público lector conocerá una versión hipercuidada, pulida, yo no sé si decir corregida, porque Erika y yo conocemos la versión de la tesis en muchas etapas, no había nada que corregir. Entonces no es una versión corregida, yo creo que es una versión retocada, sintetizada, eso sí, y en un rato diré en qué partes, que yo creo que muestra, en definitiva, una investigación equilibrada en todos sentidos, equilibrada en su estructura, en la relación entre el análisis y el relato, en la glosa documental, en la construcción de los argumentos. Es, para mí, lo dije en el examen y lo repito, un tipo de historia que busca explicar. Cuando ustedes se acerquen a este libro, no encontrarán en ninguna página la impresión que lamentablemente es cada vez más frecuente en los libros de especialistas, de que el autor quiere regodearse en las erudiciones que son tan barrocas como inútiles. Entonces yo creo que aquí Oscar se pelea en todo momento, tosudamente, por la claridad de aspectos que a veces son genuinamente complejos o que casi siempre son genuinamente complejos. De ahí los cuidadosísimos cuadros, las gráficas, las notas y sobre todo la prosa. En este libro se nota a cada paso la minucia y la paciencia y el detalle con que se van construyendo los argumentos. Por eso digo que se empeña en explicar. Entonces hay una profundidad y un detenimiento que interpreta no solo lo que los documentos dicen, sino lo que no dicen. Es decir, hay una interpretación de los silencios y de las omisiones que ya se sabe, solo son posibles de identificar cuando se ha llegado a una completa familiaridad con un tiempo histórico y con sus fuentes. Yo creo que es también un trabajo que muestra honestidad y respeto por la atención con la que dialoga con la historiografía. Es un diálogo siempre crítico, siempre directo, no se oculta nada, no se pretende nada, y aún así alcanza un grado de erudición y de minucia descriptiva realmente envidiables. Entonces yo creo que en este libro hay una coherencia entre objetivos, ruta metodológica elegida, desarrollo investigativo, estructura elegida, se ve inmediatamente en el índice, y al final la estructura, que lo que ofrece esta, digamos, conjugación de elementos es un completísimo recorrido por los fundamentos de las políticas del perdón en la monarquía española de la modernidad y particularmente de la Nueva España en crisis y en revolución. Por todo eso creo que o sea, eso ya haría un libro importante, pero el tema al que ya se refirió Erika hace que el libro sea doblemente importante, no únicamente en estos aspectos que nos podrían preocupar, digamos, a los que estamos atentos a la metodología, a la construcción de una obra, pero me parece que el tema es genuinamente digno de llamar la atención. El asunto de los indultos es un
problema histórico omnipresente. Me gustó mucho cómo lo dijo Erika, que pareciera marginal hasta este punto. Estaba por todas partes, a quienes nos dedicamos a la independencia o a quienes se acerquen al asunto revolucionario, está en toda la historiografía, está en todo el proceso histórico, pero nunca había cobrado como atención sistemática, nunca había sido eso, sistematizado como objeto de reflexión. Me parece que lo que hace Óscar es notable desde el punto de vista de la arqueología jurídica, en que distingue todos los indultos de esos años. Ya esa sola parte solo sería una enorme aportación. Por eso que podría estar en un artículo, ya sería un artículo hiper recurrido, porque siempre referimos que hay tales y tales y tales indultos o tanta gente que se indultó, pero nunca habíamos notado con tanta claridad esta recurrencia a este instrumento en cada una de sus publicaciones. Lo que hace Óscar entonces es revelar la riqueza y la complejidad histórica, pero sobre todo la dimensión pragmática del perdón real. Es en esa medida esta investigación un recorrido sumamente interesante, muy útil por el sentido del orden que entró en crisis. Es una parte fundamentalísima, pues si no se explica el papel de la justicia en ese orden, que es jurisdiccional, que es plural, es imposible entender el papel de la clemencia y el papel del perdón. Entonces yo creo que a partir de estas páginas todo esto queda mucho más claro y por eso digo que dialoga con historiografías que ya tienen décadas hablándonos de la importancia de la justicia que comienza a resquebrajarse, ¿no? Que comienza a nacer el mundo de la ley, el supuesto mundo de la ley, que es el mundo del constitucionalismo liberal. Precisamente en ese sentido, yo creo que esta también es una obra notable por su versión de la independencia como proceso histórico. Entonces, a quienes les interesa la historia jurídica, aquí tienen de dónde, pero a quienes nos interesa también la historia del proceso independentista en sí mismo, es también una aportación notable, porque desde las entrañas y los andamiajes de este orden, que es, dice Óscar, moral, jurídico y político, nos da cuenta de su paulatina transformación, pero también de su corrosión. Es como la recuperación de la gente que en posiciones de gobierno vivió ese tránsito y que trató de evitar el colapso, porque sí se narra claramente desde un ángulo, desde una perspectiva. En esa recuperación, creo que este trabajo nos ayuda a entender no solo cómo actuaron los dirigentes político-militares del virreinato novohispano, sino más aún cuáles fueron los fundamentos de buena parte de sus decisiones de justicia, de gobierno y de guerra, que no es poca cosa. Entonces, creo que este libro es una reconstrucción de la ingeniería institucional y del juego de contrapesos que se echó a andar en los aparatos corporativos de administración de justicia con una medida como esta, que es el perdón real, el indulto, ¿no? Lo que, por cierto, sigue ocurriendo hoy en día con cualquier decreto del Poder Ejecutivo Federal o estatal y la paridera de chayotes en la estructura burocrática, ¿no? Porque una cosa es lo que se publica un día y luego la instrumentación que deviene con esa publicación, lo estamos viendo concretamente hoy en día, ¿no? Con la reforma judicial. O sea, una cosa es una intención que puede estar más o menos articulada sin establecer juicios morales de esto, y luego es toda la articulación, ¿no? Que viene tanto en la estructura burocrática como en los implicados en el aparato de justicia y en la ciudadanía. Cuando digo que esta versión es una versión sintetizada, es porque deja de haber dos elementos, y exijo una explicación. Y pregunto por qué salieron. Una es el balance histórico-historiográfico de toda la América española revolucionada. Me arrepiento profundamente de haber sugerido en el examen que si se publicaba el libro tenía que salir. Así que si me responde, porque tú lo dijiste, pues tienes razón. Yo quedaría tranquilo si me dice Óscar que ya está en vías de publicación como artículo o algo así, pero para los que solo se vayan a acercar a este libro, se van a perder hasta que Óscar no lo publique de un capítulo que era como ¿cómo le llamo? Interludio, era un intermedio, algo así, que era un balance historiográfico de las políticas de perdón en toda Hispanoamérica, pero no solo era balance historiográfico, era balance realmente histórico. Y la recuperación historiográfica de ese capítulo era verdaderamente notable. Entonces, me gustaba mucho que en una investigación de tema novohispano / mexicano hubiera un diálogo y una recuperación total, genuina con el mundo hispanoamericano. Entonces, ¿dónde quedó eso? Y la otra es el diagramita que explicaba las etapas y el flujo del perdón en su instrumentación procesal. Si fue por la imprenta,
tenemos que reclamarles, pero si fue por ti, necesitamos una explicación. Era muy divertido, o sea, quedaba muy claro todo lo que suponía la instrumentación del perdón. Solo como para picar al auditorio, ofrezco como algunas postales que ofrece el libro, así medio inconexas, pero para que se imaginen de qué va el estudio. Por aquí, por ejemplo, se muestra una imagen fascinante y muy didáctica de la laberíntica y burocrática aplicación del indulto. Aunque no esté el diagrama, está esa imagen laberíntica de la burocracia que tiene que darse la tarea de aplicar el indulto. Es muy interesante el papel de los virreyes, que a veces en la historiografía de las independencias parecían como sexenios presidenciales, ¿no? O sea, cambia un virrey, entonces tendría que cambiar todo, o al contrario, llegó otro virrey y no cambió nada. Aquí creo que hay una problematización de la personalidad política y jurídica de cada una de esas etapas que va atravesando el virreinato a partir de quien lo encabeza, ¿no? Por ejemplo, bueno, Erika hablaba de Iturrigaray, yo recupero a Garibay, o sea, Oscar ya se ha convertido en uno de los especialistas del Garibay, que siempre pasa como un virrey títere, inoperante, el octogenario Garibay, y creo que le ha restituido mucho su felicidad, ¿no? Merecería no sé si una biografía, pero como una monografía. O sea, ese momento que desde la tesis de licenciatura recuperaste muy bien, Garibay aquí vuelve a aparecer, ¿no? También me gusta mucho la recuperación de la nueva clemencia del regreso fernandista, es decir, después de 1814, como en realidad la clausura de la política de puertas abiertas del indulto que había abierto el régimen gaditano, ¿no? Es otro llamado a atención de por qué tenemos que volver a historiar el llamado sexenio absolutista o fernandista desde 1814. Hay tantísimas claves ahí que responder y este libro ofrece una beta poco explorada. También me gusta mucho, justo hablando de esto, la recuperación del papel de Apodaca, ¿no? El virrey que justo ocupa más o menos esos años, ¿no? O sea, 1815-16 a 21, y mostrarlo, como ya lo dijo Erika, como convencido que desde su llegada a Nueva España la pacificación estaba ahí, al alcance de la mano y que la rebelión estaba en franco declive, ¿no? Entonces, ver cómo esto es coincidente con la instrumentación de la política de indultos es una historia interesante que contar, que cuenta este libro. También me gusta mucho cómo Oscar recuenta los recursos metropolitanos para establecer el orden. Claro que quizás esa revisión, si concentrara sus miradas en otro ángulo, no es que sea tarea de Oscar, pero revelaría un panorama todavía más rico de recursos para el restablecimiento del orden. Yo pensaba, obviamente, en función de mis propias obsesiones, que si esa mirada se centrara, por ejemplo, en el Ministerio de la Guerra, entonces tendríamos que reducir mucho el foco de lo que Oscar nos cuenta y ampliar a otro tipo de recursos que tienen que ver con lo que más o menos podríamos llamar militarización, pero que es la unificación de mandos político-militares, la creación de jurisdicciones especiales, la masificación militar, en fin, todo eso son recursos, supuestamente para restablecer el orden, pero por otra vía, más supuestamente conocida o familiarizada, que es la vía de las armas en tiempos de guerra, y esta es mucho menos explorada y mucho menos visible, que es la vía de la dulzura, de la indulgencia y del perdón. Y otro guiño, que en el momento del examen dije que quedaba abierto y ahora ha pasado el tiempo y creo que hay un diálogo ahí evidente que trazar, que es el de los desertores y la deserción. Erika hablaba hace un momento de lo frecuente que son los indultos para militares que no pidieron permiso, pero aquí también es abundante, ¿no? El recurso como vía de recuperación de desertores, y lo que yo decía en el examen es que estaba en vías de cocción una investigación sobre la deserción que ya terminó, que es una tesis de maestría en la UNAM de Virgilio Caña, que se defendió a principios de este año, que es un trabajo acotado, pero que creo que dialoga muy bien. Son dos miradas muy complementarias de un mismo problema, ¿no? Porque en aquel caso sería quien se acoge al indulto, ¿no? Y en este caso, a partir de la mirada de Oscar, el recurso que permite que ese sujeto vuelva al orden, ¿no? Vuelva al redil, ya sea a partir de la propia milicia o el ejército, o simplemente porque deja de ser un criminal, que no es cosa menor. ¿Cuáles son algunos de los caminos que creo que abre esta investigación y que se antoja recorrer, ya sea que lo recorra el propio autor o cualquiera de los que están en esta sala o que vayan a leer el libro? El primero,
bueno, la verdad es que sí lo tendría que recorrer el autor porque ya tenía el proyecto hecho. Y me parece que sería como el segundo volumen de este trabajo. Me parece que, y no es porque esto esté incompleto, sino porque ya saben que las historiadoras y los historiadores somos animales insatisfechos por naturaleza. Entonces, cuando sale algo a la luz, de inmediato nos damos cuenta de todo lo que podría saberse y no sabemos porque ya sabemos esto. Lo que creo que ahora urge saber es el proceso del indulto a partir de los agentes que lo instrumentaron. Y Oscar tiene en el cajón un proyecto para desarrollar este asunto, y si él no lo hace, alguien lo hará, porque es una cosa necesaria. Es decir, eh, por ejemplo, el peso de la estructura eclesiástica, concretamente de los curas, como agentes del perdón, como intermediarios del gobierno, como una cara a ras de suelo del gobierno en un pueblo, pero también, y eso lo digo también desde mi ángulo, la estructura militar y miliciana. Los comandantes generales, los provinciales, los oficiales militares y milicianos de todas las armas, y todos aquellos funcionarios que no eran militares o milicianos, pero que se les parecían mucho, o sea, la burocracia militarizada o milicianizada que la guerra construye, todos esos articularon la política del indulto. Si no, ¿cómo se explican estas cifras monstruosas que da Oscar de miles y miles y miles de indultados? Una cosa es que se decrete un indulto y otra que la gente llegue a una persona que lo está ofreciendo y esa persona es la cara del gobierno de un pueblo. Puede ser un cura, puede ser un militar, puede ser un justicia, puede ser un subdelegado, en fin, el ayuntamiento, una república de indios y un largo etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que viendo este fascinante problema desde ese ángulo, nos quedaría muy clara una hipótesis de la alteración del gobierno en estos 11 años, ¿no? De quién tramitaba el gobierno en cada uno de los pueblos en esos años. Eh, Otro asunto que tiene que ver con esto es, ahí dije los agentes, pero el otro es la indulgencia como práctica desde el punto de vista de quien se acoge a ella. Porque aquí todavía estamos revelando una parte del proceso, la otra es el agente y la otra es el indultado, ¿no? O sea, quien se acogió, o la indultada, quien se acogió al indulto, es decir, la perspectiva de quien lo solicita y quien recibe la gracia. Y eso obviamente nos exigiría adoptar una postura de historia social. Sería mucho, muy difícil rastrear esas voces, encontrar los procesos. Probablemente no exista esa documentación, pero son tantos miles que se antoja al menos de manera anecdótica y esporádica revelar esa otra parte, ¿no? De la gente que se acogió a ese indulto, y de cómo fluyeron las decisiones y los intereses muy diversos que podrían haber convergido en la política de indulto. Y lo último, ya lo dijo Eric, y no podría estar más de acuerdo. Esta obra nos obliga a pensar a todos, a todas, los impactos de la política de indultos en la guerra novohispana. Yo creo que sabemos, gracias a la investigación de Oscar, cuáles eran los objetivos de la política: desmovilizar, desarmar rebeldes, reconciliar con el régimen, castigar caudillos, pero queda por ver el impacto real de todo esto, ¿no? De esta práctica y de su instrumentación. Todo parece indicar que masiva. La verdad es que no sabemos en este instante cómo impactó esa instrumentación en el devenir del proceso, en tanto guerra y en tanto destrucción y construcción de un orden, porque se está destruyendo una manera de ser, pero a la vez están haciendo otro que instrumentan todos estos actores, ¿no? Entonces, me parecería muy importante no una conclusión en este libro, sino en otro estudio que nos dijera, pues esto impactó de este modo. No, eso no tendría que reflejarse en el triunfo o en la derrota militar, porque la guerra nunca termina en eso, ¿no? El hecho de que la Nueva España haya muerto en 1821 y haya nacido, por ponerlo en términos biológicos, el Imperio Mexicano, no quiere decir que alguien haya ganado y alguien haya perdido. O sea, la sociedad es la que padeció esa guerra y prevaleció una estructura de gobierno y una estructura social. Entonces yo creo que voltear ese calcetín nos ayudaría a responder esta pregunta. Creo que todo eso rondaría asuntos que últimamente me han parecido fascinantes, como lo de la pacificación. Hace tanta falta problematizar la pacificación no solo como noción, sino como vocabulario, como política, que siempre acarrea medios represivos. Siempre, siempre, siempre que se hable de paz y de pacificación, siempre hay un arma debajo de la mesa. Eso también revela una estructura y un conjunto de agentes. Hablar del orden público con los trabajos como los de François Baudichot
Me parece que hay un vínculo ahí evidente con lo que propone Oscar. En fin, ya concluyo. Yo creo que este libro es especialmente atractivo y necesario para especialistas y para lectoras y lectores en general que tengan interés en, primero, historia jurídica, judicial e institucional del mundo hispánico e hispanoamericano de los siglos XVIII y XIX. Segundo, gente que tenga interés en filosofía política, en prácticas de gobierno, en administración de justicia. Tercero, gente que tenga interés en procesos de reforma, crisis, revolución y disolución de la monarquía española en América. Cuarto, gente que se interese por acercarse al ejercicio de gobierno de los últimos 15 años de vigencia del Virreinato de la Nueva España, o lo que es lo mismo, en las primeras 2 décadas del siglo XIX, a partir del funcionamiento de aquel orden y sus jerarquías. Es decir, gente que quiera saber más del proceso independentista mexicano desde un ángulo que estoy seguro no había conocido. Y por último, gente que se acerque a las políticas de pacificación más allá de la vía armada. Aunque ya les digo, también hay algo de política de las armas y de cultura de guerra en todo esto. Por todo ello, pues bienvenido sea este fascinante estudio de la descomposición del orden de la monarquía española desde las entrañas del virreinato de la Nueva España. Yo lo que deseo es que circule, que sea leído, que sea criticado y que la brecha que abrió sea aprovechada y enriquecida por muchos más. Así que felicidades. Muchas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, ya han escuchado por las palabras de Erika y de Rodrigo que se trata efectivamente de un libro verdaderamente fascinante. Un libro que es importante que les mencione, fue efectivamente una tesis doctoral realizada en el Colegio de México, pero además fue una investigación que obtuvo un premio a la investigación en tesis doctorales iberoamericanas, el premio en la edición 2023, y que solo eso pues ya nos habla de que es una investigación verdaderamente muy importante que empieza a tener ya un reconocimiento público. Yo decía en un principio que a mí, de verdad, este me parece un estudio extraordinario. Creo que lo que han dicho Erika y Rodrigo les puede dar cuenta de por qué nos parece tan importante esta nueva publicación. Pero sí me gustaría decirles que a mí en particular me parece muy importante porque nos muestra que ningún proceso es monolítico, tiene varias caras. No, las cosas no son siempre blanco y negro, sino que hay una gran cantidad de matices. Y como siempre hemos estado acostumbrados a pensar en la revolución como algo verdaderamente violento, como efectivamente lo fue, de pronto descubrir que hay una cara que podemos considerar de dulzura, aunque también sea un arma, pero es un arma empleada con indulgencia, con clemencia. Yo creo que es muy importante aprender a mirar cómo los procesos son realmente muy complejos y tienen mucho más que dos caras, ¿no? Hay muchos lados. Bueno, en realidad quiero comentarles que es un libro que tiene una modalidad impresa, pero que también es un libro que está en circulación, en línea, abierto, por lo cual es un libro que es accesible a un gran público y por favor les recomiendo ampliamente que lo lean y lo den a conocer. Es magnífico. Se han puesto sobre la mesa ya varias preguntas que me parecen realmente muy importantes y entonces yo creo que es conveniente que te dé la palabra, Oscar, para que nos comentes tu experiencia y en la medida de lo posible respondas las preguntas y nos cuentes qué va a venir después de todo esto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Pues en realidad toda la gente que ha contribuido de alguna manera a que hoy estemos acá, desde luego ya camino larguísimo y desde la formulación del proyecto de investigación, la dirección de Gabriel Torres Puga y toda la gente del Colegio de México que ha participado en esto. Aquí está Catherine Andrews, que en algún momento también participó con la lectura del primer seminario. Entonces es una lista interminable de agradecimientos
La verdad es que en este momento sí quiero limitarlo, en primer lugar, bueno, a Matilde que es con quien estoy trabajando ahora en asesoría en la estancia postdoctoral aquí en el Instituto Mora, y que ha tenido muchísimo que ver para que se lograra esta presentación, para que me abrieran el espacio, pues como parte de en la institución, aunque sea de manera pasajera. Y debo decir también que para que se me abrieran otra clase de oportunidades para poder impartir cursos acá, entonces, desde luego, pues muy agradecido. El caso de la doctora Pan y del doctor Moreno Gutiérrez son, o sea, el hecho de que ustedes los vean aquí, en realidad es solo expresión de la tan grande generosidad que han tenido conmigo a lo largo de los años, ¿no? Yo no sé si la doctora Pani se acuerda, pero creo que mi primera presentación académica en una especie, ¿no? De evento, coloquio y esto, fue gracias a Rosalina Ríos, en la Facultad de Filosofía y Letras, que tenía mucho esta vocación de darle oportunidad a los jóvenes, ¿no? Estudiantes, para que presentáramos resultados de investigación y todo. Y además tuvo esta idea, pues, amedrentadora en su momento de que nos comentaran como personas súper consolidadas. Y yo en su momento trabajé una cuestión de periódicos conservadores en el Segundo Imperio y tal, y pues evidentemente Erika Pani era la primera que salía ahí a la palestra, y y con la misma generosidad con la que ven ahora leyendo este libro, con toda la seriedad, leyó un trabajo de un chico de sexto semestre de licenciatura, ¿no? Que esto, pues creo que no es tan común quizá, y que creo que da buena cuenta de la calidad de persona ante todo que es, ¿no? Y Rodrigo, pues también, ¿qué puedo decir? O sea, ¿no? Desde que nos conocemos siempre ha tenido una confianza inmensa en el trabajo, y pues creo que yo solo espero, ¿no? Que esta clase de publicaciones puedan corresponder en alguna medida, pues con toda esa confianza que la gente ha depositado en mi trabajo. Almora, desde luego, por abrir el espacio. Y bueno, a todas las personas interesadas, a las que están aquí, muchísimas gracias por venir. A quienes quizás estén escuchando en línea, gracias. Y bueno, ya se ha dicho, Matilde, que está circulando en descarga libre en PDF. Ahora traigo acá unos instrumentos muy modernos para descarga. Ahorita los ponemos si quieren. Pero, pues digamos, para continuar muy brevemente el diálogo, esto es bien interesante porque, pues es como que tú ya entregas, ¿no? Tu producto, y el libro empieza a recorrer su camino un poco solito, y es difícil como empezar a responder por las lecturas que se empiezan a hacer. Un poco ¿no? Me quiero quitar esa responsabilidad, porque además creo que es parte de la misma vida de un libro, el recorrer su propio camino y el motivar, estimular críticas o estimular nuevas investigaciones. Pero sí que se han tocado algunas cosas que me gustaría retomar, algunas cosas muy prácticas. Lo de recortar el balance y otras cosas fue básicamente por petición editorial, ¿no? Tenía que recortar a 300 páginas, y ahí tuve que armar una estrategia de qué podía salir, qué dejar. Por ahí se ve un esfuerzo de síntesis incluso, ¿no? En el capítulo 2, de apretar lo que era el capítulo 2 de la tesis. Entonces, eh, y claro, la idea es que esto en algún momento aparezca como artículo que esté en elaboración, pero sí tengo que decirte que me metí en un problema porque se me ocurrió la idea de considerar también o sea, ya en este ánimo un poco ecuménico del mundo hispano, se me ocurrió incluir también un balance de los usos de las amnistías e indultos para los exiliados de la península, ¿no? Entonces, afrancesados y liberales. Y entonces ahí se me vino el mundo encima. Pero bueno, creo que puede salir un mejor producto, pero va a tardar un poco más. Eh, y bueno, efectivamente, de hecho, el proyecto con el que estoy aquí en el Mora consiste en aterrizar, ¿no? A lo social, digamos, la implementación de la política de indultos, de ver cuál es la participación, el papel crucial que tienen comandantes, en primer lugar, que son los primerísimos autorizados para asignar, para negociar cara a cara con los insurgentes, y después, de manera muy importante, los curas, ¿no? Esta necesidad que advierte el virrey Venegas, primero, en 1812, de autorizar también a los curas del arzobispado de México primero, y luego Calleja ve la viabilidad de esto, la pertinencia, y lo abre a todas las diócesis de Nueva España, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos hablando de instrumentos
pues quizá burocráticos que también nos hablan de la importancia que los propios virreyes le asignaron a esta estrategia de pacificación, eh, de modo que tuvieron que ponerse de acuerdo con las autoridades diocesanas para coordinar estas labores. Y además, interesante también porque había que definir de manera muy puntual cuáles eran los límites y los alcances de esta autoridad que se les concedía a estos agentes, digamos, subalternos, ¿no? A partir de ahí, hay mil historias, ¿no? Y esto en respuesta a si hay documentación, desde luego que hay documentación. Y es un poco el problema es que es abrumadora la cantidad, no es, el problema es cómo sistematizar y mi aproximación, un poco la duda que tengo es, pues en realidad si me acerco a partir de casos o elaboro una base de datos, que es algo como imposible. Entonces, en eso estoy, ¿no? Digamos que mi estrategia, un poco lo que planteo ahí en la nueva introducción es este problema de la indulgencia que efectivamente parecía tan marginal, pero que está ahí en todo momento y por todos lugares, me di cuenta de que hay que irse con tiento y hay que ir paso a paso, digamos, y bajar poco a poco de niveles, ¿no? Este libro un poco se queda en el nivel superior, cuál es la actividad de las autoridades superiores, virreyes, ministros, empiezan a sumar los comandantes, pero no están como actores protagónicos. Y después entonces hay que empezar un poco a bajar, ¿no? ¿Cuáles son esas autoridades intermedias y todo? Entonces, por ejemplo, yo he hecho, ya como parte de la estancia postdoctoral, he hecho algunas presentaciones en coloquios y tal sobre los comandantes, ¿no? Primero en términos de publicación de las ofertas de indulto en las provincias, en los pueblos, ¿no? ¿Cuál era su labor en términos de difusión de las ofertas y también de los curas un poco ahí? Pero me falta como, pues no sé, sistematizar mejor y presentar como resultado de investigación esa otra documentación que es donde está la carne, ¿no? De lo social, de las negociaciones de insurgentes que utilizan ciertos repertorios de negociación, dependiendo de qué contexto, además, ¿no? Porque no es lo mismo negociar un indulto en un régimen constitucional que en un régimen de restauración del rey absoluto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de cultura política, digamos, están jugando ahí y es riquísimo, desde luego. Digo, yo no para nada pienso agotar el tema y pues, la invitación también está ahí para quien quiera ayudarme a esto, ¿no? Porque es un tanto abrumador. Eh, y esto tiene que ver también, y quizá con esto que es lo más importante, con esto puedo ir cerrando, eh, que es cómo medir el impacto efectivo de esta política en un proceso tan complejo como es, ¿no? La guerra de independencia, la guerra civil de Nueva España. Eh, Medirlo con precisión, yo creo que es poco menos que imposible, ¿no? Ni siquiera revisando toda la documentación que está disponible y que, debo decirlo, en algunos casos es muy puntual en el registro. Son listas nominales de miles de acogidos a las ofertas de indulto, eh, con nombres, con apellidos, con estado civil, digamos, con ocupación, incluso con cargos que ejercieron en la rebelión, ¿no? A qué jefes respondían, qué tipo de labores hacían. O sea, hay documentación muy, muy rica ahí, pero ni siquiera procesando toda esa documentación, yo creo que podríamos tener una imagen cercana a la dimensión real de esto, no porque haya una creencia, digamos, ingenua de mi parte hacia las cifras que se manejaron oficialmente y sobre todo Apodaca, ¿no? Que era muy entusiasta eh, en cuanto a los resultados que estaba presentando sobre todo al rey y a la propia población de Nueva España a través de la Gaceta de México. Claramente esto es una estrategia de publicidad y esto yo no lo digo, bueno, lo dijeron actores del propio momento, pero lo ha dicho Rodrigo, lo ha dicho Criston Archer, ¿no? Hay estas advertencias de no creamos del todo en estas cifras. Sin embargo, yo tuve que empezar a considerar elementos, indicios que hay por ahí, y un poco lo que pongo en las conclusiones, que también son nuevas las conclusiones, que quise ser un poco más contundente en ese sentido, aunque el objetivo del libro no es hacer esta medición del impacto de la política de indultos, pero quise aventurar algunas cosas a partir de los elementos que tenemos. Y sí, la verdad es que yo termino diciendo que
no sé si un poco tramposamente, pero el hecho es que para enero de 1821 la rebelión no estaba sofocada, había algunos focos por ahí que eran prácticamente inextinguibles, ¿no? No eran lugares inaccesibles para las tropas del rey, pero desde luego ya no era la rebelión de la dimensión que había alcanzado en años anteriores, ¿no? Y no quiero responsabilizar a la indulgencia, ¿no? Por completo de esta disminución de la rebelión, porque el uso de la fuerza, y una de las premisas del libro precisamente me interesaba mucho que quedara claro esa combinación, ¿no? Como hay alguna figura que uso por ahí, pero digamos, el uso estratégico de fuerza y de indulgencia, ¿no? Para fines de pacificación, me interesaba que quedara claro ahí para que no se entendiera que yo digo que todo fue dulzura y que no, y todos se acogieron. No, el uso de la fuerza fue muy brutal, digamos, toda la violencia atroz de la revolución está bien documentada. Yo quería dar acaso una imagen complementaria, pero pero sí creo que entre fuerza e indulgencia fueron instrumentos realmente eficaces para, eh, para apaciguar, para desmovilizar, que es una palabra que utilizo ahí, ¿no? Que creo que también es precisa en ese sentido. Es un instrumento que le permite al rey invitar a la gente a que se desmovilice, a que abandone las armas e idealmente regrese a la vida pacífica. Después, el mundo es muy complejo y las reincidencias son abundantísimas y esa es otra cosa que habría que estudiar también, ¿no? La dimensión de las reincidencias, los destinos de los reincidentes, ¿no? En términos de, por ejemplo, de las compañías milicianas que se forman a partir de indultados y en qué posición de privilegio van a estar en el momento del levantamiento de Agustín de Iturbide, ¿no? Que esto es, pues, ironías de la historia. Ahí estaban cumpliendo con funciones de estabilización del orden virreinal y a la hora del levantamiento, pues están en primerísima fila para actuar en contra de ese régimen que tenían que defender. Entonces, no sé cómo medirlo, son especulaciones de mi parte a partir de los elementos que yo puedo tener, pero sí creo que fueron un instrumento pues notablemente eficaz para desmovilizar, pues sí, creo que a decenas de miles de personas, de nuevo, no porque lo diga Apodaca, sino por la cantidad de movilizados que hubo de un inicio, ¿no? Se habla hasta de 80, 90,000 personas siguiendo a Miguel Hidalgo en los primeros meses de la rebelión. Y eso ya, de entrada, ya es como decenas de miles de personas, no todas ellas se desmovilizaron a partir del indulto, muchas fueron desbandadas en los primeros encuentros a campo abierto, pero muchas de ellas sí regresaron, digamos, a sus casas a partir de los ofrecimientos de indulto, porque otra de las cosas que hace, como bien decía Rodrigo, que hace el libro es, pues, ofrecer una, quizá, por decirlo así, una taxonomía, ¿no? Una clasificación lo más precisa que se pueda de los distintos tipos de indulto, cuáles eran los efectos reales que podía tener una oferta, porque muchas veces se pedían requisitos muy puntuales como la entrega de armas, eh, como entregar caballos, como fijar un lugar de residencia e informarlo a las autoridades para que estuvieran vigilantes, pero muchas veces era algo muy laxo, ¿no? Era una cuestión muy magnánima y de olvido, que fue el caso, por ejemplo, de las primeras movilizaciones de decenas de miles. Calleja lo que hizo fue, están perdonados siempre y cuando se vayan a sus casas y no tenían que hacer tramitación alguna ni de presentarse a autoridad de nada, ¿no? Era simplemente abandonen estos caudillos que están condenados y ustedes regresen a la labranza o a lo que tengan que hacer. Entonces, esa es otra dificultad para medir, ¿no? ¿Cómo mides quiénes eran estas personas o cuántas personas fueron beneficiadas por esa clase de indultos? Pues sí, un poco cómodamente estoy hablando de decenas de miles, pero eh, el mensaje sí sería ese. Yo creo que tuvo un impacto importante en la pacificación, en los avances de pacificación del reino. Después, efectivamente, ya hablar de éxito, de fracaso es muy difícil porque la historia es mucho más compleja que eso, ¿no? Como decía Rodrigo, el hecho de que el fin del dominio español en estas provincias terminara, sí, a lo mejor en primera instancia nos haría hablar de un fracaso no solo de la política de indultos, sino de toda la estrategia contrainsurgente y contrarrevolucionaria, porque al final no lograron evitar que estas provincias se separaran de la monarquía española. Pero en términos de fracaso, éxito relativo, a lo mejor sí podemos hablar
con más matices, ¿no? Del impacto de la política de indultos. Pues quienes lean el libro y me gustaría mucho que pudieran intercambiar conmigo si su impresión es coincidente con la mía, de que los convenzo de que tuvieron algún impacto real, o si tienen alguna otra impresión y dicen, no, a mí se me hace que esto no sirvió para nada y solo se burlaban de las autoridades en su cara, ¿no? Porque es el caso de la reincidencia, pues también me encantará intercambiar opiniones e impresiones. Por lo demás, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. El libro ya está, es cosa de que ahora lo lean y en su caso comenten. Está aquí esto que nos Mire, ofrece Oscar, si alguien quiere. esta remite al enlace donde se descarga el libro en PDF. Tengo ejemplares impresos también a la venta. Tiene la gran ventaja de que es con descuento, se ahorra el 430. Ya está el descuento. Porque no incluye el envío desde España. Sí, sí, es una fundación española la que premió la tesis y publicó el libro. Y bueno, de cortesía. ¿Ya en la biblioteca del Mora? Se va a quedar un ejemplar, sí, para la biblioteca, para consulta, sí. ¿Se los va a estar en venta o se los... No, el instituto lo va a comprar. No sé si donar. De hecho, sí. Va a estar aquí en la biblioteca. Pues yo espero que 1 o 2 semanas ya esté, pues porque se atravesaron las vacaciones veraniegas de España, donde en agosto se para todo, y entonces se retrasaron algunos envíos, pero muy pronto va a estar ya ahí también. De hecho, eso omití decirlo, me faltó el premio de investigación lo otorga la Academia Europea e Iberoamericana de Juste. Uh-huh. Y entonces, claro, el libro fue impreso en España y entonces tiene que llegar a México, lo cual es todo un proceso entre las vacaciones de verano españolas, que se lo toman muy en serio, y luego ya el traslado de los libros llevará un tiempo, ¿no? Pero bueno, está en línea, entonces por favor traten también de mirarlo y quizá podamos comprar alguno ahora y estará en la biblioteca del Instituto Mora. Yo espero 1 mes, 2 meses, para no fallarles el próximo año, a principios del próximo año. Porque las cosas, como ven, al principio no teníamos instalada la sala, pero finalmente la instalamos. Igual el libro tardará, pero finalmente estará en la biblioteca. Pues muchísimas gracias y esperamos bueno, el decir, próximo. sí, claro. Y decir que si en este momento no tienen ocasión de comprarlo, me pueden escribir porque yo me voy a llevar mis ejemplares, ¿no? Cargando de vuelta. Y podemos acordar puntos de encuentro o envíos, incluso postales, etcétera. Yo sí quiero uno. Muy bien, muy bien. Para Israel. Muy bien, pues muchísimas gracias. No Muchas sé gracias, si muchas gracias. se haya quedado con alguna inquietud, Bueno, sí. alguna pregunta que quiera formular. Adelante. Sí. Y la verdad es que yo no he tenido oportunidad todavía de leer el libro, aunque ya sabía que estaba en descarga libre, pero me parece muy estimulante y a raíz de lo que dijo la doctora Fanny y también el doctor Moreno, porque justamente era algo que yo te quería comentar, ¿no? El tema del papel de los curas que tienen ahí investigaciones enfocadas justamente en los curas, y quería comentar, quizás aquí, compartir que además me parece muy importante porque creo que el régimen parroquial, como lo llaman a la hora está también en un momento de crisis, ¿no? O sea, más allá de la figura del cura que ya venía un poco o mucho, ¿no? Arrastrando todos los problemas de autoridad, de límites, de supervisión, con las reformas borbónicas, y que en este punto se les vuelva a poner en el centro de agentes de esta política, me parece muy interesante indagar, ¿no? Cuáles fueron los efectos, cuáles fueron sus alcances, cómo quizá lo reposicionó como figura de autoridad local, no lo sé, ¿no? Creo que son como muchas preguntas
Y también lo menciono porque dentro de la investigación que yo estoy haciendo, lo que me he podido dar cuenta es que hubo muchas parroquias que quedaron abandonadas. Muchas parroquias que también sería importante determinar cuántas de curas interinos, posibilidades tuvieron de ser realmente agentes de esta política de los niños. O sea, creo que ahí hay un montón de cosas que se pueden ir indagando, viendo desde la perspectiva de la administración parroquial y también en los vínculos con la administración episcopal, ¿no? O sea, desde todas las políticas que desde el episcopado se estaban implementando para poder, pues esto, ¿no? No dejar a las parroquias sin curas, ¿no? Nombrar interinos, nombrar encargados, buscar que hubiera vicarios, ¿no? Etcétera. O sea, creo que realmente abriste una puerta a indagar en un montón de problemas. O sea, creo que nuestros académicos hicieron muy buen trabajo porque nos dejaron picadísimos. Creo que vamos a poder indagar desde otras miradas y problematizarlo y además desde una visión más compleja. Sí, fíjate que muchas gracias, Diana. Esto último yo no lo había pensado, pero claro, la documentación en torno a indultos que involucra curas puede ser muy útil para esto último que planteas, ¿no? Para ver qué parroquias están ocupadas, porque las autoridades diocesanas tienen que entregar al virrey listas nominales de quiénes son los curas autorizados para implementar los indultos. Entonces ahí hacer un contraste, ¿no? Entre qué parroquias están desocupadas, si son tenientes, si son vicarios, si son curas, etcétera. Y por la otra, me estaba buscando una ponencia que presenté hace unos meses, porque esta justamente es un poco la idea de esto que espero que se convierta en artículo, que es la idea de unos mediadores sociales rehabilitados después de la crisis en la que los involucra el reformismo borbónico. La necesidad de pacificación hace que se recurra nuevamente a ellos como figuras de autoridad en lo local, ¿no? Siendo que habían estado muy desplazados, una vez más se les autoriza para que tengan un papel protagónico ahí donde lo habían tenido desde siempre, ¿no? Vamos a dialogar mucho, ¿no? Y luego te paso cómo va esto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia.